El día de hoy yo quiero compartir la tercera parte y última parte de esta serie de enseñanzas que hemos titulado ¿Eres tú uno de los que rechazan a Jesús? Y nuevamente, para que preparemos nuestros corazones, quisiera dar inicio a esta tercera parte con aquellas dos preguntas con que iniciamos la primera y la segunda parte, y son: ¿en alguna ocasión usted se ha sentido rechazado por alguien? Piense. ¿En alguna ocasión usted se ha sentido rechazado por alguien? Es más, ¿en alguna ocasión usted se ha sentido rechazado por alguien que ama mucho? No por cualquier persona, sino por alguien que usted ama mucho. Y si es así, yo quiero que usted piense cómo se ha sentido ante tal rechazo. Y nuevamente quiero pedirles que me acompañen a la Biblia, la palabra de Dios, al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11, en donde leemos: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Decíamos que aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo acerca del rechazo que sufrió nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando vino a esta tierra como verdadero hombre y como verdadero Dios por amor a nosotros. Decíamos que el escritor inspirado dice a lo suyo, es decir, a lo que pertenece a Jesús por haberlo creado, como es este universo creado por Él, pero también la humanidad en general, es decir, todos los seres humanos, incluyendo en ese entonces el pueblo de Israel. Sin embargo, nos dice el apóstol que aunque a lo suyo vino, los suyos ¿qué? No le recibieron, lo cual equivale a decir, le rechazaron. Dice, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Decíamos que eran los de su pueblo, los de su raza o linaje físico, es decir, los judíos, los de su nación Israel, aquellos que poseían las escrituras y por lo tanto conocían y sabían muy bien que en ellas se daba testimonio de Jesús como el Mesías que habría de venir para la salvación de Israel, así como la obra que él llevaría a cabo. Sin embargo, los suyos no le recibieron. Y decíamos que especialmente entre el pueblo de Israel había un grupo de personas llamadas los escribas y fariseos que no solo no le recibieron, sino que su rechazo fue tan notorio, su rechazo por Jesús fue tan notorio, que llegaron al extremo de querer matarle. Decíamos que si bien es cierto que en un sentido específico fue el pueblo de Israel en ese entonces, hace ya un poco más de 2000 años, el que rechazó a Jesús en su primera venida, pero también decíamos que es cierto que esta verdad del rechazo de Jesús, o cómo Jesús puede ser rechazado, puede aplicarse en sentido general hoy en día a la humanidad entera. Una humanidad que ha rechazado y sigue rechazando a Jesucristo. Es por eso que también hoy hay un grupo de personas que rechazan a nuestro Salvador y Señor. ¿Cómo son estas personas? ¿Es posible identificarlas? Nos preguntábamos. ¿Puede una persona hoy aquí en este lugar saber si es una de estas personas que han estado rechazando y aún hoy rechazan a Jesús? Decíamos que la respuesta es sí. Ahora bien, ¿cómo son estas personas? ¿Podemos identificarlas? Claro. Y para ello, con el propósito de que todos en este lugar pudiésemos con humildad y delante de la presencia de Dios y su palabra examinarnos y así descubrir si realmente somos o no de las personas que hoy rechazan a Jesús. Hemos estado compartiendo con ustedes
una serie de características bíblicas. Una serie de características bíblicas que nos permiten identificar a las personas que rechazan a Jesús. O que permiten que cada una de las personas en este lugar puedan examinarse a sí mismos o a sí mismas y saber si son o no de las personas que rechazan a Jesús. Ya hemos estudiado con la ayuda de Dios y su palabra 7 de estas características. Para las personas que nos acompañan por primera vez haremos, una breve o una rápida mención de cada una de ellas. Y para las que nos han estado acompañando, yo creo que nunca está de más que las recordemos. Si realmente, ¿verdad?, queremos aprovechar esa oportunidad que Dios nos está dando de poder examinarnos a nosotros mismos. Decíamos que la primera característica bíblica de este tipo de personas es que estas personas creen en Dios. Creen que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Creen, es más, que son hijos o que son hijas de Dios. Son personas que oran, además de orar, ayunan, diezman y ofrendan a Dios. Son personas que decíamos se congregan, es decir, se reúnen sin faltar el día de la asamblea pública de adoración como hoy. Son personas que predican la palabra de Dios. Aún se decía de ellos que hasta recorrían mar y tierra para ser un seguidor de su religión o un prosélito. Son personas que hacen misericordia y que por todas estas razones se ven ante los ojos de las personas a su alrededor muy espirituales, muy piadosos. Pero, aún así, con todo esto, rechazan a Jesús. Y decíamos que aquí la pregunta que surge en esta primera característica es, ¿cómo lo rechazan si se ven tan espirituales? ¿Saben por qué lo rechazan? Porque realmente no le han abierto su corazón y no le han dado cabida en su corazón. No le han dado no solo cabida en su corazón para que Él venga a morar, sino que no le han dado el lugar que a Él le corresponde en el corazón de cada uno de ellos, como es el primer lugar. Son personas que sí han hecho una profesión de fe. Son personas que en algún momento de sus vidas han repetido la oración de aceptar a Jesús como su Salvador. Pero, ojo, no se han convertido. No se han convertido. En otras palabras, todo lo que han hecho es una oración sin conversión. Y es por esta falta de conversión a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y una sincera confesión de pecados a Dios, confiando en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y haciéndole el Señor de sus vidas, es que estas personas, aunque se ven muy espirituales, aunque hayan hecho una profesión de fe, estas personas están cada día rechazando a Jesús. Hay una segunda característica. ¿Cuál es esta segunda característica? Esta segunda característica es que estas personas no aman a Dios. No aman a Dios. Oiga, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede alguien no amar a Dios? Sí, no aman a Dios. Aunque con sus labios dicen amar a Dios, con sus hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque están amando otra cosa o a otra persona más que a Dios. En otras palabras, estas personas tienen un ídolo. ¿Y qué es un ídolo? Es todo aquello, es toda aquella cosa o aquella persona que decidimos de manera consciente y voluntaria amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas en lugar de Dios y con el amor que solo Dios se merece y con el amor que solo a Dios le corresponde. ¿Sí se entiende? Tercer característica. Son personas que dicen, pero no hacen. Como diría nuestro Señor Jesús, dicen, mas no hacen. Y en nuestra primera enseñanza hablamos ampliamente al respecto. Nuestra cuarta característica es que todo lo que ellos hacen no es por amor y gratitud a Dios.
sino que todo lo que ellos hacen es con el propósito de ser vistos, es decir, de ser aplaudidos por las personas que les rodean, de ser alabados y admirados por las personas que les rodean. Cuarta característica. Todo lo que hacen no es para Dios, no es por amor a Dios ni gratitud a Dios. Es más, no es ni por amor al prójimo, sino que lo hacen de manera egoísta para ser vistos por los hombres, para ser alabados, para ser aplaudidos y para ser admirados. Y decíamos, ay de aquel que no los aplauda, ay de aquel o aquella persona que no los admire o los alabe. Ya se ganaron el rechazo, el enojo, el resentimiento de aquel que cumple esta cuarta característica. Quinta característica es que cierran el reino de los cielos a otras personas. En otras palabras, con su testimonio, con lo que dicen y hacen, ni ellos mismos entran a formar parte del reino de Dios, tristemente, pero no dejan entrar a los que estaban entrando o a los que querían entrar al reino de Dios. Una sexta característica es que son muy estrictos en guardar algunas demandas de Dios, pero no están dispuestos a obedecerle en todo. Óigase bien. Sí, son muy estrictos en guardar rituales, son muy estrictos en guardar dogmas, son muy estrictos en guardar normas de su organización religiosa o de su denominación, pero no están dispuestos a obedecer a Dios en todo. La séptima característica es que cuelan el mosquito y tragan el camello, es decir, tienen puesta su atención en las cosas pequeñas, pero pasan por alto todo aquello que es grave, en sus vidas, como por ejemplo el pecado. Y hoy daremos inicio ya a esta enseñanza analizando la octava característica. Y esta octava característica es que por fuera, óigalo bien, por fuera estas personas se muestran muy espirituales, pero por dentro están llenos de pecado. Por fuera se muestran muy espirituales, pero por dentro están llenos de pecado. Y esta octava característica bíblica la encontramos en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, verso 27 y 28. Es Jesús el que habla estas palabras. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos ¿de qué? De huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad, por fuera, fíjese bien, por fuera a la verdad os mostráis como justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí el problema no es que por fuera se mostraran justos a los hombres, si por dentro fuesen justos. El problema es que por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro, en su corazón, en su interior, están llenos ¿de qué? De pecado, de hipocresía y de iniquidad. ¿Por qué digo de pecado? Porque la hipocresía y la iniquidad son pecado. Ahora bien, ¿qué quiso decir Jesús cuando Él se refiere a estas personas que le rechazan y le dicen, mira, por fuera te muestras muy hermoso, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia? Alguien escribió al respecto y lo hizo muy acertadamente. Esto significa que son muy cuidadosos, dice. Son muy cuidadosos por mantener una exhibición externa de su religiosidad y moralidad. En otras palabras, se cuidan mucho.
Se cuidan mucho por mostrar a los demás cuán morales son, cuán religiosos son. Pero, dice el escritor, tienen los corazones llenos de rapiña y de injusticia. ¿Qué más significa eso? Que son muy cuidadosos por guardar las apariencias o mantener las apariencias, pero tienen sus corazones llenos de pecado. Ahora bien, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que están llenos de huesos de muerto? Algunos estudiosos piensan que estas personas, aunque por fuera se ven muy bonitos, se ven muy espirituales, por dentro, óigase bien, y eso es grave, eso es muy triste. Esto debería de hacer pensar a toda y cada una persona que está aquí hoy, que se ha venido identificando como una persona que ha venido rechazando a Jesús y aún hoy lo rechaza. Porque es Jesús el que dice que aunque por fuera se ven muy espirituales, por dentro están muertos, óigalo bien, están muertos espiritualmente. A eso se refería también cuando decía, están llenos de hueso de muerto. Es decir, solo hay muerte en su interior. Así como en una tumba, solo hay muerte en su interior. No hay vida en su interior. Así en el interior de estas personas hay muerte, no hay vida. No hay vida en abundancia, ni hay vida eterna. ¿Por qué? Por causa de su práctica de pecado. Porque todos aquí sabemos que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Es una muerte espiritual. ¿Y qué significa muerte espiritual? Significa, óigalo bien, una completa separación entre el pecador y Dios. Es una completa separación entre el pecador y Dios. Esto quiere decir que no hay relación entre ese pecador y Dios. Yo conozco personas que dicen, cuando me he sentido solo, aún viviendo una vida de práctica de pecado, ojo, Dios ha estado conmigo y no lo dudo. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, pero también Dios es omnipresente, ¿sí o no? Dios en su omnisciencia sabía la situación muy personal de ese individuo o de este hombre o de esa mujer. Y Dios, que es grande en misericordia, vino ¿a qué? Vino a estar ahí, por si acaso este hombre o esta mujer, en su necesidad, en su vacío, clamaba a él. Dios en su omnisciencia conocía la condición de esta persona y en su omnipresencia viene a estar ahí con él, y como él es omnipresente, con muchos más que estaban en la misma situación. Pero ojo, una cosa es que Dios esté ahí esperando que tú clames a él. Y otra cosa es que haya una relación personal con él. Dios es claro en su palabra cuando nos dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte espiritual. Es una completa separación entre Dios y el pecador. ¿Y qué sucede cuando hay esa separación entre Dios y el pecador? Cuando no hay esa relación entre Dios y el pecador. Bueno, que la muerte sucede porque es Dios, óigase bien, es Dios el que da vida, ¿sí o no? Es Dios el que da vida y vida en abundancia. Pero también es Dios el que da vida eterna. Y como estas personas se caracterizan por preocuparse más por su imagen, por su apariencia, que por la pureza interior, es que para ellos y ellas es muy, pero muy importante cuidar lo externo, o poner mucha atención o mucho énfasis en lo externo de sus vidas. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo qué? A ver. ¿Qué es lo que cuidan mucho? A ver. Su aspecto personal. Su aspecto personal. Su vestimenta. Cuidan mucho su vestimenta. Cuidan mucho su lenguaje o su vocabulario. Es más, adquieren un nuevo vocabulario en donde palabras como Dios le bendiga, amén, gloria a Dios, aleluya, bendecido, bendecida,
vienen a formar parte de su nuevo vocabulario. ¿En qué más ellos ponen mucho énfasis o mucha atención? En sus buenos modales. Por lo menos externamente o en público. Cuando están en público, cuidan mucho de sus buenos modales. Aunque cuando llegan a su casa, se olvidan de los buenos modales, tristemente. Pero en público, ¿cómo cuidan mucho sus buenos modales? Cuidan mucho del asistir a todas aquellas reuniones que ya están establecidas en su organización religiosa. No faltan, siempre están ahí. Es más, si se les asigna una tarea ahí en su organización religiosa o denominación, estas personas son muy dados a cumplir con esas tareas que les han sido asignadas por sus líderes religiosos. Son personas a quienes les gusta servir, pero les gusta servir donde pueden ser vistos. Son personas que es muy importante para ellos, es muy importante parecer ante los demás como muy generosos, como muy misericordiosos. Por tanto, siempre están hablando de lo que hacen, de sus obras de misericordia, ¿verdad? De cómo Dios los usa. No sé si lo han oído. Cuando Dios dice que lo que haga tu mano derecha, ¿qué? No lo sepa tu izquierda. Pero aunque, óigalo bien, a este tipo de personas les importa mucho el cuidar o poner mucha atención o énfasis en lo externo, muy poco, óigase bien, muy poco les preocupa o muy poco les importa su estado interior. Muy poco les preocupa o les importa cuál es el estado de pureza de su corazón. Por tanto, estas personas que se preocupan por su aspecto personal, por su vestimenta, por su lenguaje, su vocabulario, sus gestos, sus buenos modales, asistir a las reuniones, cumplir con las tareas asignadas, servir en los lugares donde puedan ser vistos y parecer a los demás como generosos y misericordiosos, a estas personas que les importa mucho esto, mira, no les importa nada o no les preocupa mucho el que si realmente se han arrepentido y convertido a Dios. Son personas que cuando tú le preguntas, ¿usted es cristiano? Claro, hermano, por la fe que es en Jesús. Oiga, ¿y cómo es que usted vino a ser cristiano? Porque no se nace cristiano, ¿o sí? No se nace cristiano. Bueno, hermano, es que un día yo asistí a un lugar y el mensaje tocó mi corazón y yo pasé al frente y repetí una oración, ¿verdad? Y bueno, pues desde entonces yo soy salvo por la fe que es en Cristo Jesús. Soy salvo por gracia. Oiga, pero ¿usted alguna vez en su vida se ha arrepentido? ¿Usted acompañó esa oración con un sincero y verdadero arrepentimiento? ¿Qué es eso usted? Sí, arrepentirse. Bueno, yo nada más acepté a Cristo como mi Salvador personal, la verdad. ¿Pero usted se arrepintió? ¿Usted se ha convertido a Dios? Bueno, yo ya le dije que yo hice la oración de aceptar a Cristo como mi Salvador y por eso soy salvo por fe. Mira, son personas que no les importa. Es más, después de que tú hablas con ellos, en lugar de tener, ¿verdad? Ese gusanito de que, a ver. ¿Cómo está eso de que había que arrepentirse y convertirse a Dios? ¿Cómo es eso de que había que arrepentirse y creer en Jesús? O poner toda mi fe en Jesús. Porque yo eso del arrepentimiento nunca me lo habían dicho, nunca me lo habían explicado. Yo no sabía de eso. A ver. Cuénteme un poco más, hábleme un poco más, a ver. Porque yo quiero saber de ello. No son así. No son así. Te dicen, mire, yo soy salvo por la fe en Jesús y punto. Y cierran la conversación, establecen una barrera, ya no puedes hablar más con ellos. No les importa, no les preocupa mucho si realmente se han arrepentido o se han convertido a Dios. Y menos si han nacido de nuevo. Oiga, pero usted ha nacido de nuevo. Oiga, ¿y qué es eso? ¿Usted ha nacido de nuevo? Y les tratas de explicar qué es el nuevo nacimiento y cómo Dios obra el nuevo nacimiento en las personas. Y se muestran muy así, pero como muy atentos, pero al final te dicen, no, yo soy salvo por fe, hermano. Yo soy salvo por fe, por la gracia de Dios.
a Dios, nada más. No les preocupa. No les preocupa eso de si han nacido de nuevo o no. Es más, ellos dicen amar a Dios, pero no les preocupa realmente asegurarse si realmente están amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a ellos mismos. Es por eso que estas personas que tienen esta octava característica se preocupan muy poco por amar a Dios y menos aún por amar a su prójimo. Son personas que realmente no se preocupan en si están tratando a los demás como a ellos o a ellas les gustaría que los tratasen. Olvidando, por cierto, que fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo quien dijo al respecto: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también que haced vosotros con ellos. Pero estas personas, mira, no les preocupa mucho cuál es el trato que le dan a su esposo, cuál es el trato que le dan a su esposa, cuál es el trato que le dan a sus hijos. No les preocupa mucho cuál es el trato que les dan a sus padres. Ya nomás les preocupa, ¿verdad?, el congregarse y bueno, pues el participar, el estar muy activo, como decíamos, su aspecto personal, su vestimenta, su lenguaje o vocabulario, etcétera. Es más, no les preocupa examinarse a ellos mismos o a ellas mismas. No les preocupa el poder ver si hay pecados ocultos en su corazón. Y menos, no les preocupa si aún viven practicando el pecado en sus vidas. ¿Por qué? Porque para eso ya les han enseñado un montón de excusas. Hay hermanos que no hay justo ni aun uno. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Es que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y si ustedes se fijan, todos estos son textos fuera de contexto, como un pretexto para seguir pecando. Por eso, mira, ni les preocupa si están practicando pecado en sus vidas. Total, la salvación es por gracia, y aunque sigan practicando el pecado, ellos ya tienen su boleto para el cielo, ¿verdad? Olvidándose, como ya hemos dicho anteriormente, que nada inmundo, ¿qué? ¿Entrará ahí? Sí, nada inmundo entrará ahí. Mira, realmente les preocupa muy poco, no les importa con sus vidas. Si con lo que dicen y hacen son de tropiezo a otras personas, alejándoles de Jesús, quien quiere que vengan a Él para salvarles. Mira, les tiene sin cuidado y les preocupa muy poco si aún aman el mundo y las cosas del mundo. Y mucho menos les tiene sin cuidado o no les importa si Jesús no es el Señor de sus vidas. ¿Por qué? Porque como bien los describe nuestro Señor y Salvador Jesucristo, diciendo de ellos: porque limpiáis, ¿qué? Limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? De robo e injusticia. Qué bien que los conocía y los sigue conociendo aún hoy nuestro Señor Jesucristo. No pudo describirlos de una mejor manera. Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? De robo e injusticia. ¿Y por qué Jesús les dice esto? Por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe lo que hay en tu corazón y Él sabe lo que hay en mi corazón. Y Él sabía lo que había en el corazón de estas personas que en ese entonces le rechazaban. Y por tanto Él sabe lo que hay hoy en día en tu corazón si le sigues rechazando. Es más, fue Él quien en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, verso 21 al 23, nos dice con respecto a lo que hay dentro del corazón de los hombres lo siguiente: porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos,
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Fíjate bien, todas estas ¿qué? Todas estas maldades de dentro salen y contaminan ¿a quién? Al hombre, a la persona que las tiene muy guardadas dentro de su corazón. Por tanto, así, es común que estas personas se vean muy espirituales o muy religiosos, se vean muy activos siempre haciendo obras en su organización religiosa o denominación, pero todo esto no es más que obras externas. Ya que, óigalo bien, en su interior, al estar su corazón lleno de pecados, como nos dice muy bien Jesús, fíjese bien, en el interior, aunque por fuera todo parezca bonito, sus intenciones, sus pensamientos, sus sentimientos y sus deseos son impuros. Óigalo bien. Por fuera todo bien aparentemente, pero por dentro sus intenciones, sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos son ¿cómo? Impuros. ¿Por qué? Porque son egoístas. Son personas que seguramente se han apartado ¿de qué? Se han apartado de pecados tales como el tabaquismo, de pecados tales como la borrachera, se han apartado de decir palabras deshonestas. Es más, quizás algunos o muchos de ellos hasta han dejado de escuchar música del mundo y ahora escuchan coritos. Son personas que ya no bailan. Son personas que hasta tratan de no enojarse ni de airarse en público. Pero en su corazón van guardando pecados, tales como decía nuestro Señor Jesús, malos pensamientos, o bien vanidad, o bien codicia, o bien avaricia, o bien lujuria, o bien orgullo o soberbia, o bien resentimiento o amargura, o bien envidia o cobardía, o puede ser que vayan guardando celos, o una mentira, o hipocresía, o fornicación y adulterio. Son personas que aunque se ven muy espirituales o muy religiosas por fuera, son personas que no están dispuestas a negarse a sus vidas cómodas, no están dispuestos a negarse a sus intereses personales por el mayor bien de las personas que les rodean. Son personas que aunque por fuera se ven muy espirituales o religiosos, por dentro no están dispuestos a tomar la cruz cada día. Es decir, no están dispuestos a ¿qué? A padecer. No están dispuestos a padecer por amor a Dios y por hacer la voluntad de Dios. Por amor a Dios y por hacer la voluntad de Dios en un mundo que les rodea, que ni ama ni teme a Dios. Y por cierto, ni ama a los cristianos. Son personas que aunque se ven muy espirituales y religiosos por fuera, no están dispuestos a poner la otra mejilla. En otras palabras, no están dispuestos a pagar con bien todo el mal que les hacen o les han hecho. Son personas que no están dispuestas a renunciar a la venganza. Son personas que no están dispuestas a soportar el agravio, es decir, el daño, la humillación. Son personas que no están dispuestas a sufrir pacientemente las ofensas, perdonando al ofensor. Son personas que no están dispuestas a responder amablemente al agresor y mucho menos a callar ante una agresión. ¿Por qué razón? Porque se niegan a renunciar a sus derechos personales. Se niegan a renunciar a sus derechos personales cuando alguien atenta contra su dignidad, cuando alguien atenta contra su persona o contra sus bienes materiales. Y son incapaces de renunciar a sus derechos personales
por amor a Dios primeramente, por amor a Dios que les manda a no resistir, a no aborrecer al que les hace lo malo. Pero también por amor a Dios que les manda ¿a qué? A amar a sus enemigos. Son personas que no están dispuestas a renunciar a sus derechos personales para de esta manera testificar a otros con su nueva forma de actuar acerca de esa transformación que Dios ha realizado en sus vidas y que de esta manera el nombre de Dios sea grandemente glorificado. Pero también, aunque se ven muy espirituales por fuera, muy religiosos, por dentro no están dispuestos a caminar la segunda milla. En otras palabras, no están dispuestos a hacer un esfuerzo extra o a dedicar un tiempo extra si es necesario para hacer las cosas con excelencia en cada una de las diferentes actividades que realizan a diario. Y cuánto más, óigalo bien, cuánto más si es para servir a Dios en la extensión de su reino o haciendo misericordia. No están dispuestos a hacer un esfuerzo extra o a dedicar un tiempo extra. Estas personas no están dispuestos a hacer más de lo que se les pide que hagan. Así como también no están dispuestos a hacer más de lo que están obligados a hacer. Qué triste. No están dispuestos a hacer más de lo que les piden que hagan. No, ese no es mi trabajo. A mí no me asignaron eso. De lo que les piden que hagan o lo que están obligados a hacer. Son personas que no están dispuestos a dar lo mejor de ellos. Lo mejor de ellos siempre. No están dispuestas a dar lo mejor de ellos sin esperar un beneficio a cambio. No están dispuestos a dar lo mejor de ellos con gozo y con buena voluntad. Son personas que, aunque se muestran muy religiosos o espirituales, no están dispuestos a servir a otros sin esperar algo a cambio, y no están dispuestos a darse a Dios. No es a dar a Dios un poco de tiempo y un poco de dinero, no. A darse a Dios, para que Dios los use en la extensión de su reino, en aquellos lugares en donde tendrán que abandonar sus comodidades y sus privilegios. Ahí, en esos lugares donde nadie les va a ver y donde nadie les va a aplaudir o los va a alabar. Qué triste. Unos por fuera, otros por dentro. Es característico de las personas que reúnen las condiciones de esta octava característica bíblica, que su comportamiento es uno en la casa, pero es otro en el templo o la casa de oración, como le llamen, o en presencia de sus hermanos en la fe o en presencia de sus líderes religiosos. ¿Han conocido ustedes personas así? Hay muchas, ¿verdad? Unos en la casa, otros en el templo o en la casa de oración, o en presencia de sus hermanos en la fe o de sus líderes religiosos. Sin embargo, yo considero que es importante hacer notar que la pureza exterior no vale nada, no vale nada a los ojos de Dios cuando falta la pureza interior. Lo repito, la pureza exterior no vale nada. No vale nada ante los ojos de Dios cuando hace falta esa pureza interior. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que como ya decíamos, conocía muy bien a estas personas, se refirió a ellas
cuando en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, verso 15, dice de ellas: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Fíjese bien. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce ¿qué? Vuestros corazones. Mas Dios conoce vuestros corazones. ¿Por qué? Porque lo que los hombres tienen por sublime, por muy honroso, delante de Dios es ¿qué? Abominación. Yo quiero que lo lean conmigo porque esto es grave. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué? Abominación. Yo no quisiera continuar esta enseñanza hablando acerca de estas personas sin que primero nos detuviéramos a ver esas tres verdades muy, pero muy importantes que Jesús nos muestra de este tipo de personas. Verdades que, por cierto, yo creo que deberían de hacer temblar a aquellos o aquellas que se sientan identificados con esta característica o con cualquier otra de las características anteriores. ¿Y cuáles son estas tres verdades? La primera de ellas es que no es Dios quien los declara justos. Ojo, no es Dios quien declara justa a estas personas. No es Dios quien las declara rectas. No es Dios quien las declara libres de toda culpa y por tanto inocentes ante Dios, sino que son ellos, ellas los que se muestran a los demás como si fueran justos. Óigalo bien. Son ellos o ellas los que se muestran delante de los demás como si fueran justos, como si fueran justas, como si fueran rectos o rectas, como si realmente fueran libres de culpa ante Dios, como si realmente fueran inocentes delante de Dios. Y hasta se atreven no solo a fingirlo, sino a afirmarlo con sus bocas. Cuando lo grave de este asunto es que Dios, que es el único que justifica o absuelve o declara libre de culpa o inocente, Dios no los ha justificado. Qué grave, ¿sí o no? Dios no los ha justificado. Por tanto, de morir en este estado espiritual, serán condenados por Dios. ¿Qué les dice Jesús a estas personas? Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. O como diría otra versión, vosotros sois los que os declaráis justos. O también otra versión, ustedes son los que se hacen los buenos. Ustedes son los que se hacen los buenos delante de las personas. ¿Cuál es la segunda verdad que Jesús nos muestra acerca de estas personas aquí en Lucas 16:15? La segunda verdad es que Dios conoce sus corazones. Y porque Dios conoce sus corazones y a Él no le pueden engañar, es que aunque estas personas traten de engañar a otros aparentando lo que no son, con sus cambios solamente externos, óigalo bien, Dios dará a cada uno de ellos según su camino. Dios dará a cada uno de ellos según sus obras. Y yo quiero que leamos juntos lo que Dios dice al respecto a través del profeta Jeremías en el capítulo 17, verso 9 y 10. Jeremías capítulo 17, verso 9 y 10. Dice,
engañoso es el corazón. Fíjese bien. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Habrá alguien que lo conozca? Y Dios contesta. ¿Y qué dice Dios? No, no hay nadie que lo conozca. Por tanto, el hombre puede fingir, puede aparentar y se va a salir con la suya, porque no hay nadie que conozca lo que hay en su interior. Así que sus obras externas le bastan, le son suficientes. No, no es eso lo que Dios contesta. A la pregunta de engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios contesta, yo Jehová. Dios conoce el corazón de las personas. Y fíjese lo que dice, yo Jehová, ¿qué qué? Que escudriño qué? La mente y qué más? Que pruebo el corazón. ¿Para qué? Para dar a cada uno según qué? Según su camino. ¿Según qué? El fruto de sus obras. Hay de aquellas personas que crean que con solo fingir o aparentar o que con solo preocuparse por lo externo es suficiente. Además de haber hecho una oración de profesión de fe, no. Cuidado, Dios conoce los corazones. Dios prueba los corazones, cuidado. Y la tercera verdad que nuestro Señor y Salvador nos muestra aquí en Lucas 16:15 con respecto a este tipo de personas es que aquello que las personas aplauden, aquello que las personas admiran o alaban, aquello que tiene gran estima ante los ojos de las personas, para Dios, ¿qué decía Jesús que era? Para Dios son abominación. En otras palabras, para Dios son detestables. Dios los aborrece. Y por tanto, cuidado, no son hijos ni hijas de Dios. Pero yo me pongo muy triste. ¿Por qué? Porque a pesar de que estas tres verdades deberían hacer temblar a estas personas, eso no sucede. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que no tiemblan? Porque están ciegas, están engañadas. Y no solo están ciegas y engañadas, a pesar de que tienen una Biblia ahí con ellos o con ellas, sino que están ciegos y engañados porque así lo han querido. Porque así lo han querido. Porque de esa manera pueden pecar contra Dios, ofender a Dios y lastimar a Dios y a su prójimo. Y como hemos dicho anteriormente, comer tranquilos y aún dormir tranquilos. Y cuán necesario es que alguien se los diga por amor a sus almas, así como Jesús se los dijo hace 2000 años. Y es por esta razón que Jesús les dice, lleno de amor y misericordia, a estas personas allá en el Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 23, verso 26. Fariseo, ¿qué? Ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. ¿Para qué? Para que también lo de fuera sea ¿qué? Sea limpio. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿Y qué significa esto? Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato. Significa asegúrense que sus corazones estén limpios. Asegúrense que sus corazones estén limpios porque ustedes se han arrepentido de todos sus pecados ante Dios y han creído en Jesús como su único y suficiente Salvador. Y entonces, óigase bien, y solo entonces es que sus obras externas o su conducta externa va a ser aceptable a Dios. Alguien escribió al respecto.
Hay una diferencia entre nuestra persona y nuestra personalidad. Hay una diferencia entre nuestra persona y nuestra personalidad. Tenemos la tendencia a enfatizar en la personalidad. Esto es, en aquellos que queremos que los otros crean que somos. Óigalo. Tenemos la tendencia a enfatizar en la personalidad. Esto es, aquello que queremos que otros crean que somos. Sin embargo, Dios enfatiza en la persona, es decir, en lo que realmente somos. Dios enfatiza en la persona, en lo que realmente somos. ¿Por qué? Porque Dios desea la verdad en lo íntimo. Y cuidado, porque es nuestro Señor y Salvador quien nos dice que mientras estas personas que son descritas en esta octava característica bíblica no reconozcan su verdadera condición espiritual, mientras estas personas no se arrepientan y crean en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y le hagan su Señor, óigalo bien, no van a ser justificadas por Dios. No van a ser declarados libres de culpa por Dios. No van a ser declarados inocentes por Dios. Y esto lo podemos ver con claridad, para que vean qué serio esto de lo que estoy hablando. Esto Jesús mismo nos lo dice en aquella parábola que se conoce como la parábola del fariseo y el publicano, que encontramos en la Biblia, en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 9 en adelante, en donde leemos a unos que confiaban en sí mismos como justos. Fíjese bien a quiénes está refiriendo nuestro Señor Jesús. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Los dos eran judíos. Los extremos de la sociedad judía. El fariseo, el muy espiritual, y el publicano, el gran pecador. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Y oigan bien lo que Jesús dice. Os digo que ¿quién? El publicano. Descendió a su casa como justificado antes que el otro, o en lugar del otro. O bien se puede leer a diferencia del otro. ¿De cuál otro? Del fariseo. Os digo, dice Jesús, que el publicano, se fue a su casa justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Declarado absuelto por Dios, declarado inocente por Dios, libre de culpa por Dios. A diferencia de ¿quién? Del fariseo. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Aquí vemos cómo este fariseo, en lugar de compararse con la perfecta norma de Dios y ver cuán pecador era en realidad, este hombre se comparaba con otras personas de su comunidad y se enorgullecía, por cierto, de que él era mejor. Además, como podemos leer, su frecuente mención de sí mismo y de lo que hacía, esto revela el verdadero estado de su corazón.
¿Y cómo lo revela? Como vanidoso y autosuficiente. Por esta razón, se nos dice que no fue justificado por Dios. No fue contado por justo por Dios. Es más, no fue contado como justo delante de Dios, como inocente, porque sus pecados no fueron perdonados. Y termino esta octava característica nuevamente insistiendo, cuidado si alguien aquí presente se ha visto reflejado o se ha visto reflejada en esta octava característica. Mucho de obras externas, mucho de apariencia, muy religiosos o muy espirituales, pero no hay pureza interior. Cuidado, cuidado. Yo creo que esta persona no solo debe reconocer humildemente ante Dios que es una de las personas que han vivido rechazando y que aún hoy en día rechazan a Jesús, sino que, óigalo bien, debe, y lo digo con énfasis, debe de arrepentirse y convertirse a Dios. ¿Para qué? Para que su interior, su corazón sea limpiado por la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora analicemos la novena y última característica bíblica de las personas que han estado rechazando a Jesús y aún hoy lo rechazan. Y esta es, con su boca profieren palabras de respeto, con su boca profieren o dicen palabras de respeto al que les confronta con su maldad, al que les confronta con su vida de pecado, pero en su corazón lo aborrecen. En otras palabras, se refieren muy respetuosamente de la persona que les confronta con su vida de maldad y de pecado, pero en su corazón aborrecen a tal persona. ¿Por qué? Porque les reprende. Porque les reprende. Y esta verdad la encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, aquí mismo en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, verso 29 al 32. ¿Qué dice Jesús? Ay de vosotros, escribas y fariseos. Acuérdense que era el grupo que con mayor énfasis rechazó a Jesús, hasta lo querían matar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de Dios. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas o en la muerte de los profetas. Así que, dice Jesús, dais testimonio contra vosotros mismos de que sois, ¿qué? Hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Una versión de la Biblia traduce estos versos de la siguiente manera. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no hubiéramos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así o de esta manera, ustedes quedan implicados al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Y les dice, completen de una vez lo que sus antepasados comenzaron. Les dice, completen de una vez lo que sus antepasados comenzaron. ¿Y por qué? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo les dice, completen de una vez lo que sus antepasados comenzaron al matar a aquellos profetas. Porque Él sabía que mientras estas personas se desligaban de lo que sus antepasados hicieron con los profetas, ¿cuál era el deseo de su corazón de estas personas? El deseo del corazón de estas personas era matar ¿a quién? Matar a Jesús. Sí, matar a Jesús, que era
el profeta, ni más ni menos que el profeta prometido por Dios a Israel a través de Moisés, allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 15. ¿Y por qué estas personas, al igual que sus antepasados, querían matar a Jesús? Bueno, porque los corazones de ellos estaban llenos de maldad, estaban llenos de pecado, al igual que el corazón de sus antepasados. Y esto se confirma cuando en el verso 31 Jesús les dice: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Aquí, cuando Jesús emplea la palabra hijos, la está empleando en el sentido de personas con las mismas características. Jesús les dice: así que ustedes mismos testifican contra ustedes mismos. ¿Por qué? Porque ustedes son personas con las mismas características que sus antepasados que mataron a los profetas. Es como si Jesús les estuviese diciendo: ustedes dicen que si hubieran vivido en el tiempo de sus antepasados, no se hubiesen unido a ellos para matar a los profetas. Y claro está que lo tratan de demostrar hoy en día construyendo preciosos sepulcros para los profetas. Es más, hasta adornan con guirnaldas los monumentos de los profetas. Pero en el fondo, les dice Jesús, en su interior, ustedes no son nada diferentes a ellos. Ustedes tienen el mismo corazón perverso que ellos. ¿Por qué? Porque así como ellos mataron a los profetas, ustedes procuran matarme. Y amados y amadas, finalizo diciendo que lo mismo ha sucedido en todas las épocas. Porque en todas las épocas han habido personas que llenan esta novena característica. Y así podemos ver cómo a lo largo de la historia grandes hombres y mujeres que sirvieron a Dios y fueron denunciados como herejes y fueron ridiculizados, es más, hasta fueron martirizados por las personas de su época. Hoy, estas mismas personas que fueron denunciadas como herejes, que fueron ridiculizadas y hasta martirizadas, hoy reciben el honor. ¿Qué cosas, verdad? Reciben el reconocimiento por aquellas personas que rechazan a Jesús. Y acerca de Jesús, ¿qué dicen estas personas? ¿Qué dicen estas personas que se identifican o son identificados por esta novena característica? Que con su boca profieren palabras de respeto al que les confronta con su maldad y su vida de pecado, pero por dentro en su corazón lo aborrecen. ¿Qué dicen de Jesús? ¿Saben qué dicen? Dicen: si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo en que Jesús caminó en esta tierra, yo no hubiera rechazado su invitación a seguirle como hizo aquel joven rico. No. Yo seguramente habría sido el 13º discípulo, el 13º apóstol. Pero qué paradoja, cuando hoy Jesús les llama a arrepentirse de todos sus pecados y venir a Él, creyendo en Él como su único y suficiente Salvador para ser salvos, para ser sus discípulos, ¿qué hacen? ¿Saben qué hacen? Los mismos que dicen: no, yo no hubiera rechazado su invitación. ¿Saben qué hacen? Lo menosprecian y menosprecian la invitación que Jesús hace de venir a Él, rechazándole. ¿Qué más dicen estas personas? Dicen ellos, si yo hubiese vivido en el tiempo en que Jesús caminó en esta tierra, no, yo no le hubiera traicionado como Judas, que lo vendió por 30 monedas de plata. Pero ellos y ellas son hoy peor que Judas. ¿Y por qué digo que son peor que Judas? Porque Judas vendió a su Señor por 30 monedas de plata. Pero estas personas hoy venden a su Señor
por un pecado, sí, por menos de 30 monedas de plata. Lo venden por un pecado de fornicación, por un pecado de adulterio, sí, por el pecado de codicia, de enojo, de pleito, de celos, de envidias, de vanidad, de amor al mundo y las cosas del mundo, no amando a Dios con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas, y mucho menos amando a su prójimo como ellos mismos. Y déjame decirte que estos son algunos de los pecados, porque hay muchos más pecados que ellos y ellas practican y de los cuales no se quieren arrepentir, vendiendo a Jesús por 30 monedas de plata, o por menos de 30 monedas de plata. ¿Qué más dicen estas personas que tienen esta característica? Si yo hubiese vivido en el tiempo en que Jesús caminó en esta tierra, yo no le hubiese negado como Pedro. Pero ellos y ellas lo niegan. ¿Cuándo lo niegan o cómo lo niegan? Cuando por cobardía callan. Cuando por cobardía callan, cuando sus familiares o sus compañeros de trabajo o amigos les preguntan, así que ahora te has convertido en uno de esos fanáticos cristianos. Y callan. O cuando sus familiares o amigos o compañeros de trabajo les dicen, vení para acá. Es cierto que ya te convertiste en un aleluya de esos. Y por cobardía callan. Pero también niegan a Jesús igual que Pedro, cuando callan cada vez que Dios les da una oportunidad para predicar o compartir las buenas nuevas de salvación con algún pecador. Y callan por cobardía. Pero también lo niegan cuando por cobardía ceden a la presión de grupo de personas impías o pecadoras, aún sabiendo que al hacer lo que estas personas les piden, están lastimando, están ofendiendo a Dios y a Jesús. Y están alejando a personas de Jesús. Son personas que dicen, si yo hubiese vivido en el tiempo en que Jesús caminó en esta tierra, yo no lo hubiera dejado solo. No, yo no hubiera huido como hicieron el resto de sus discípulos cuando lo arrestaron. Pero ¿cuántas veces han dejado solo a Jesús y huyen de su presencia? Porque prefieren ir tras los deleites temporales que cometer X o Y pecado les proporciona. ¿Sí o no? Son personas que dicen, si hubiera vivido en el tiempo de Jesús o en el tiempo en que Jesús caminó en esta tierra, yo no hubiese amado más mis comodidades que el seguirle. Pero con sus hechos demuestran lo contrario. Demuestran a Jesús que aman más sus vidas cómodas, sus vidas superficiales y mundanas que a Él. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a renunciar a este estilo de vida para entregarle su vida a Jesús. Primeramente, para que Él la lave y la limpie de todos los pecados. Segundo, para que Él la gobierne. Y tercero, para que Él la use para su honra y su gloria. Son personas que dicen, si hubiera vivido en el tiempo en que Jesús caminó en esta tierra, yo no hubiese amado más a padre, o a madre, o a esposo, o a esposa, o a hermanos, o a hermanas, o a hijos, o a hijas, o cualquier otra persona más que Él. No, yo nunca hubiera hecho eso.
Pero hoy nuevamente con sus hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque les importa más el quedar bien con su padre o su madre o sus hermanos y hermanas, esposos y esposas, hijos e hijas o cualquier otra persona que se opone a que se conviertan a Dios, que agradar a Dios. ¡Qué triste! Es más, con sus hechos lo niegan porque les importa más lo que estas personas sientan si ellos se convierten a Dios y dicen, ay, es que si yo me entrego a Dios, le voy a romper el corazón a mi papá, le voy a romper el corazón a mi mamá, le voy a romper el corazón a mi tío cura o a mi tía monja, ay, le voy a romper el corazón a mi abuelito, a mi abuelita, ay, yo llevo su nombre. Y mientras están muy preocupados en que no le quieren romper el corazón a este familiar, no les importa romperle el corazón a Jesús con su rechazo. ¡Qué triste! Pero dicen, si yo hubiera vivido en el tiempo en que Jesús caminó en esta tierra, yo no hubiera amado a nadie más que a Él. ¿Qué más dicen? Si hubiera vivido en el tiempo en que Jesús caminó en esta tierra, yo hubiera sido como Leví. Yo hubiera sido como Mateo, que renunció a todo para seguirle. Así dicen. Pero demuestran lo contrario. Demuestran lo contrario cuando se aferran, oiga bien, a seguir haciendo eso que saben que es incorrecto ante Dios y ante la ley de los hombres, en sus empresas, grandes o pequeñas empresas, en sus negocios y en sus trabajos. Dice, no, yo hubiera como Mateo renunciado como él hizo, ¿verdad? A hacer eso que no era agradable a Dios. ¿Cómo ser un publicano? Pero óigalo bien, ellos y ellas demuestran lo contrario con sus hechos porque se aferran a seguir haciendo lo que saben que es incorrecto ante Dios. Y no solo ante Dios, ante la ley de los hombres, en sus empresas, en sus negocios y en sus trabajos. Y la pregunta es, ¿por qué no renuncian? ¿Por qué no renuncian por amor a Dios y por gratitud a Dios que les ha dado esos medios de adquirir o de ganar dinero? ¿Por qué no renuncian a seguir haciendo en sus empresas o en sus negocios o en sus trabajos todo aquello que saben que es incorrecto ante Dios y ante la ley de los hombres? ¿Por qué no renuncian? En primer lugar, porque no les importa lo que Dios quiere que hagan. No les importa lo que Dios quiere que hagan. Pero tampoco no les importa lo que Dios siente en su corazón cada vez que hacen esto, que a Él no le agrada. Y en segundo lugar, porque esto que saben que es incorrecto ante Dios y ante la ley de los hombres, les permite ganar más dinero. Más dinero. Es asunto de codicia. Es asunto de avaricia, es asunto de falta de amor a Dios. Esto les permite ganar más dinero, tristemente rechazando a Jesús y esta grande salvación que Él les ofrece por unos lempiras más. O como dirían aquellos, por unos dólares más. Son personas que dicen, si yo hubiese vivido en el tiempo en que Jesús caminó en esta tierra, y Jesús me hubiera dicho, como al paralítico del estanque de Betesda, o como aquella mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más, yo le hubiera obedecido. Pero cuando Jesús les llama a venir a Él, arrepintiéndose, es decir, aborreciendo y apartándose de todos sus pecados, ¿qué es lo que dicen?
¿Sabes qué es lo que dicen? Esto es salvación por obras. ¿O qué más dicen? No, espérense, esto es poco a poco. No, espérense, esto es por áreas. Oiga, ténganme paciencia. En el tiempo de Dios voy a renunciar a estos pecados. No que decían que si ellos hubieran vivido en el tiempo en que Jesús caminó en esta tierra y les hubiese dicho, vete y no peques más, lo hubieran hecho. Pero ¿qué hacen hoy en día? Lo contrario. Y con esto terminamos las 9 características y terminamos la serie de enseñanzas. Pero antes de irnos de este lugar, yo quisiera pedirles un gran favor. Yo quisiera pedirles que cerremos nuestros ojos para tener un tiempo de meditación final. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el diablo venga y tome esta palabra cual semilla que cayó en el camino y la robe. La robe de tu mente y tu corazón. Y quiero iniciar este tiempo de meditación haciéndoles 4 preguntas. Así como rogándoles, suplicándoles, que tomen cada pregunta de manera muy personal. Que tomen cada pregunta de manera muy personal. Como si fuese Dios haciéndote la pregunta a ti. Como si Jesús mismo viniese delante de ti, ahí donde estás sentado y estás sentada, y te hiciese esas preguntas a ti. Pero también yo te ruego, te suplico que las respondas aquí mismo. Las respondas aquí mismo, delante de la presencia de Dios. Créame que no es mi intención que las responda de manera pública, no, para nada. Sino que ahí donde usted está, ahí donde usted está, en silencio, usted le responda a Dios con toda honestidad. Y la primera de las 4 preguntas es, ¿ha estado Dios hablando a tu vida a través de cada una de estas 9 características bíblicas que hemos estado compartiendo? ¿Ha estado Dios hablando a tu vida a través de cada una de estas 9 características bíblicas que hemos estado compartiendo? La segunda pregunta es, ¿te has visto identificado o te has visto identificada en una o más de estas características? En otras palabras, cuando exponíamos una característica o 2 o más, tú sentías que era como si Dios te estaba describiendo a ti, como si Dios se estaba refiriendo a ti, de modo que solo faltaba que el predicador dijese tu nombre. Piensa. Quizás creías que eras un hijo de Dios y que tenías una relación personal con Dios, con Jesús. Pero ¿te has visto identificado o identificada en una o más de estas características de las personas que siempre han rechazado a Jesús y aún hoy lo rechazan? Sé honesto, sé honesta. Recuerda, no es a mí a quien me tienes que responder, es a Dios. Y no es para mi bien, es para tu bien que tienes que ser honesto y honesta. La tercera pregunta es, ¿eres tú uno o una de las personas que han estado rechazando a Jesús
y aún hoy lo rechazan. Se necesita ser humilde y se necesita ser muy valiente para reconocer, ¿eres tú uno o una de las personas que han estado rechazando a Jesús y aún hoy lo rechazan? La respuesta es simple ante Dios, sí o no. Y si tu respuesta es sí, yo tristemente soy uno o una de las personas que ha estado rechazando a Jesús y que aún hoy lo rechazo. La cuarta pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer al respecto? Es más, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy al respecto? O bien, ¿qué decisión vas a tomar hoy? ¿Qué decisión vas a tomar hoy por amor a Jesús, por gratitud a Jesús? Yo quiero que recuerdes, que nunca olvides que es Dios el que en su gran amor e infinita misericordia te ha traído a este lugar. Y te ha traído a este lugar para hablarte de manera muy personal. Para hablarte de manera muy personal y para que te examines a ti mismo, a ti misma, con honestidad delante de Él. ¿Por qué razón? No porque hayas hecho algo para merecerlo, sino porque Él te ama y porque en su gran amor e infinita misericordia Él ha querido mostrarte cuál es tu verdadera condición espiritual. Él ha querido quitarte las vendas mágicas que el diablo ha puesto a través de personas que te han engañado primeramente. Pero también porque Él quiere que ya no rechaces a Jesús, sino que renuncies a todo aquello que amas más que a Jesús y por lo que le rechazas. Y no solo que lo reconozca y renuncie, que se arrepienta ahora mismo y que con este corazón avergonzado y triste o con mucho dolor por haber ofendido y lastimado a Jesús tanto al rechazarle una y otra vez. A pesar de ello, tú vengas a Jesús suplicando su misericordia, suplicando que Él te lava y te limpie con su sangre preciosa, creyendo y confiando que Él murió por ti en tu lugar para recibir el castigo que tú merecías recibir. Y así de esta manera que Dios te pudiese perdonar. Y esto es lo que Dios quiere que hagas. La pregunta es, ¿y tú quieres hacerlo? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a tomar esta decisión que Dios demanda y espera de ti hoy? Por amor a Dios, por amor a Jesús que es Dios, por amor a tu prójimo y aún por amor a tu alma, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿O estás dispuesto o dispuesta a salir por esa puerta, a irte de este lugar, habiendo tomado la decisión de seguir rechazando a Jesús? ¿Qué vas a hacer hoy? Recuerda que es entre tú y Dios. Aquí, después de haber dicho esto, yo salgo sobrando. Yo salgo sobrando. Ahora es entre tú
y Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Por amor a Dios, por amor a tu prójimo y por amor a tu alma. ¿Qué decisión vas a tomar? Solo hay dos. Tú decides cuál tomas. Señor, te damos gracias porque una vez más has sido bueno y una vez más has sido misericordioso y en tu gran amor nos has traído a este lugar para hablarnos, para confrontarnos, pero también para demandar una respuesta, para llevarnos a tomar una decisión. Gracias porque nos has dado una oportunidad más. Señor, que todos los aquí presentes que no se han convertido a ti, Señor, puedan no solo reconocer que han estado rechazando a Jesús siempre, creyendo que lo aman, creyendo que tienen una relación personal con Él, sino que se arrepientan de todo ello y aparten de sus vidas todo aquello que les ha llevado a rechazar a Jesús. Y además de esto, que puedan venir a ti, oh Jesús, con un corazón contrito y humillado, suplicando tu misericordia, suplicando tu misericordia. Oh Padre, este es mi ruego, esta es mi súplica a ti, Señor. Este es mi ruego, esta es mi súplica a ti, Señor. Pero también a ellos, Señor, que tomen una decisión. Hoy, Señor, una decisión por amor a ti, por amor a su prójimo y por amor a ellos, a sus almas. Padre, yo te lo ruego en el nombre precioso de Jesús, por las misericordias de Cristo. Amén.